Estamos viviendo en un tiempo incierto, pero Dios ha dado luz al mundo en su profecía. Prepárate para escuchar el programa Historias Proféticas del Mundo con Álvaro de la Cruz. Saludos. Invitamos a los que escuchen este programa y quieran ponerse en contacto con nosotros, dirigirse al WhatsApp más 57 321 296 59 56. Más 57 321 296 59 56. El siniestro Nerón despertó miles de sospechas cuando, frente al incendio de Roma, manifestó su complacencia por la tragedia en medio de un comportamiento absolutamente irracional. Sin embargo, el emperador culpó a los cristianos de aquel cataclismo, razón por la cual las sangrientas persecuciones se dispararon. Erasto, Aristarco el Macedonio, Trófimo de Éfeso, Barsabás, Ananías y muchos más van a caer martirizados en las calles de Roma por aquellos años. El horror había empezado para los seguidores de Cristo. Los demenciales sistemas de torturas empleados por el arrasador imperio sobrepasaban el imaginario de cualquier ser humano cabal que sin piedad alguna cegaban vidas de miles de fieles. Hoy presentamos Coliseo, Leones y otros martirios, episodio 5. Estamos en los años 67 en adelante, 67 después de Cristo, ¿no? Nos encontramos en plena persecución en contra de los cristianos a manos del Imperio Romano, en cabeza de su emperador, Nerón. En el capítulo anterior vimos todo lo que tuvo que ver la infancia, la crianza disfuncional, el hogar, la mamá, el papá, el padrastro, los amantes, bueno, todo lo que había en la cabeza de ese hombre, de ese emperador, de ese líder. El perfil psicológico del primer gran perseguidor de la Iglesia de Cristo, de los cristianos. El Coliseo, los leones, el campamento pretoriano, la Vía Apia, las catacumbas, el circo romano, etcétera, etcétera, etcétera. Estos y más de lo que les estoy mencionando en estos momentos integran los más demenciales sistemas de torturas empleados por el Imperio Romano para eliminar a los cristianos. O sea, esto es una cosa brutal, sanguinaria, demencial. Y así nos vamos a mover o nos estamos moviendo episodio tras episodio. Yo se los dije que esto iba a ser duro, bastante duro, pero no tan duro como lo fue para toda esta gente. Empecemos con el Coliseo o el Anfiteatro Flavio, porque así fue como originalmente se llamó. El Coliseo romano fue edificado en el siglo I y estaba localizado al oriente del Foro Romano. Ahora, préstale mucha atención a lo siguiente. Este coliseo fue la edificación más grande levantada por los romanos en todos sus años habidos y por haber. Primero se llamaba el Anfiteatro Flavio, pero pasó a ser llamado Coliseo porque al lado Nerón, o sea, al lado del anfiteatro, el emperador Nerón mandó a construir un monumento para su honor y adoración. Y ese monumento se llamaba el Coloso de Nerón. Eso era una estatua gigantísima, estaba hecha en bronce. Además fue levantado frente a la plataforma del templo de Venus. Mira quién tenía de vecino. Nerón lo levantó ahí en ese lugar después del incendio de la ciudad. O sea, cuando se hace la reconstrucción, entre las principales cosas, las primeritas que Nerón manda a edificar en plena reconstrucción de la ciudad después del incendio, fue una estatua en su honor. Por eso es que levantaba más sospechas. O sea, este hombre de las cenizas, de las primeras cosas que que se inventa, es una estatua colosal en honor a él y para su adoración. Después de muchos años, ese coloso lo remodelaron, lo transformaron y finalmente acabó desapareciendo con el paso de los años. Mira,
Nada es eterno en este mundo terrenal, ni siquiera las estatuas que le levantan a los semidioses estadistas. Entre el 70 y el año 72 se levantó el Coliseo romano durante el gobierno del emperador Vespasiano. Y Tito lo terminó de construir en el año 80. Domiciano lo remodeló. Los bizantinos se apoderaron de él después de la caída de la Roma de Oriente en el 476. O sea, mejor dicho, hoy por hoy el Coliseo es Patrimonio de la Humanidad declarado por la UNESCO. El Coliseo romano hace parte de las 7 maravillas del mundo antiguo. Mira que cuando lo estrenaron, la fiesta de su inauguración, de su estreno, duró la bobadita de 100 días. ¿Cómo le parece? Su celebración de inauguración se hizo en 100 días, con todo el pueblo que se volcó a su estreno, y fue allí donde murieron cantidades de gladiadores y bestias en el estreno, ¿no? Fue cuando ocurrió todo esto, que eran sacrificados únicamente por el placer de las multitudes, para quienes toda esta orgía de sangre era un maquiavélico placer y deleite. ¿Cómo la vieron ahí? ¿Qué tal? ¿Cómo la vieron? Así eran los días por estas épocas en el imperio más esplendoroso de la Edad Antigua. Así eran. Así de ese tamaño era la inauguración de sus edificaciones. O sea, cuando se estrenaban, mira todo lo que se hacía en torno a eso. Aunque no tenemos una fuente contundente, pilas con este dato, no tenemos una fuente contundente, un registro histórico directo que atestigue y nos diga que los martirios de muchos cristianos ocurrieran específicamente ahí. Sí hay muchas otras fuentes que describen que ellos fueron martirizados en la arena de los anfiteatros, en la arena de los estadios, en las arenas de los circos. Lo que pasa, o sea, para que se vayan enterando, ¿no? Es que en Roma había muchos anfiteatros, no era uno solo. Había muchos estadios. ¿Usted cree que esa gran metrópoli, que era la ciudad sede del gran imperio del mundo antiguo, solamente tenía un estadio como las ciudades principales lo tienen ahora? No, papito, estamos hablando de otros tiempos. En Roma había muchos estadios, muchos circos. No era uno solo, no señor. Eran muchos los sitios de esta clase, los que abundaban en la arquitectura de la ciudad. Muchos. Muchísimos. ¿Usted todavía estaba creyendo que era un solo coliseo, que era un solo anfiteatro, que era un solo circo en Roma? ¿En Roma? No, señores. Ese cuadro que ilustra cada plantilla de los episodios de esta serie, que ustedes se dan cuenta cada vez que lo descargan en nuestras redes sociales, la plantilla de cada episodio de esta serie está basado en el que hizo el pintor francés Jean-Léon Gérôme en 1883, si la memoria no me falla, que se llama La Última Oración de los Cristianos. Cada plantilla que usted ve en cada episodio que nosotros publicamos, bueno, está inspirada precisamente en esa pintura. Después de la caída del Imperio Romano, para el Atlas Mundial de la Historia, se acaba la historia antigua. Préstale mucha atención, es decir, el Imperio Romano fue tan importante, pero tan importante para la historia de la humanidad, que cuando él desaparece, es el fin de la historia antigua. Y con la caída del Imperio Romano empieza la Edad Media. ¿Ya te estás ubicando? Durante la Edad Media, quien reinaba era el Sacro Imperio Romano. Mira tú, para que te des cuenta cómo fue de tan importante ese imperio. Mira que ni la caída de los griegos, ni los medopersas, ni los de Babilonia, pues marcaron el fin de unas eras y como el refresh de otras. Pero el contundente que partió la historia en Edad Antigua y empieza la Edad Media, la de la mitad, es precisamente el Imperio Romano. O sea, así fue de importante. Y cuando Europa quiere revivir la arquitectura del esplendor del Imperio Romano, en otra época se llamó el Renacimiento. En toda esa Edad Media, quien reinaba era el Sacro Imperio Romano. Y el Sacro Imperio Romano va a concebir el Coliseo Romano como un lugar sagrado de peregrinación por haber ocurrido allí todos esos martirios de tantos cristianos.